Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico, este segmento, esta clase, este programa y quién me puede explicar. Aquí, como siempre, es mi hermana Elba y esta servidora Carmencita llevándoles otro tema. Ustedes saben que habíamos quedado, pues, de compartir otra vez este tema sobre el rapto, pero antes de hablar sobre el rapto, tenemos que volver de nuevo y hacer un resumen de lo que ya habíamos dado sobre Daniel. Tuvimos una pausa y como dije, este viene siendo como la segunda temporada. Exacto. De quién me puede explicar. Así que no se lo pierda, mire usted, denle like, suscríbase, comparte estos temas porque al fin y al cabo lo hacemos con mucha reverencia y con mucho respeto a nuestro Señor Jesús y sobre todo para la gloria y la honra de nuestro Padre Amén. y nuestro Señor. Amén. Así que con la ayuda del Espíritu Santo comenzamos este tema. ¿Y quién me puede explicar todo esto de rapto y de Daniel y todo esto que la gente tiene tanto miedo porque está escuchando que si estamos en los fines de los tiempos, y tanta Guerra, rumores de guerra, y hay mucha gente con mucha ansiedad y nosotros queremos entonces llevar estos temas para que usted pueda entender las profecías que son una maravilla y después que todo esto lo hayamos discutido, entonces que podemos hablar sobre Apocalipsis. Exacto. Y lo que significa Apocalipsis. ¿Sí? Correcto. ¿Y quién me puede explicar? Miren, nosotros ya dimos una clase acerca de Daniel 9 y el tema puede ser un poquito árido porque cuando tú lees Daniel 9 ahí dan una serie de números. Y si usted es como yo, que no es buena en matemática, pues se va a frustrar. Sin embargo, si yo lo entendí, cualquiera lo puede entender. Y a mí me tomó, porque mira que la volví loca, pero espérate, 70, ¿qué es esto? ¿Qué 65? ¿Qué? No, ella lo va a volver a explicar para que usted pueda entenderlo de una forma clara y sencilla. Amén. Y voy a explicarlo de una forma más sencilla, esa es la palabra. Nosotros vemos en Daniel 9, ustedes lo pueden leer, ya nosotros lo leímos en la otra clase y es bastante largo. Por tanto, usted puede ir a la clase anterior, a una de las clases anteriores, y escuche también sobre esa clase que le va a explicar claro sobre Daniel 9. Esto es un resumen de lo que nosotros enseñamos en aquella clase. Nosotros vemos en Daniel 9 que Daniel está leyendo en el libro de Jeremías y está leyendo Jeremías 25 del 11 al 13 y Jeremías 29 versículo 10. Si me haces el favor y me lees primero Jeremías 25 del 11 al 13. Jeremías 25 del 11 al 13. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y Jeremías 29:10. Y Jeremías 29:10 te va a decir: desataré calamidades contra la ciudad que lleva mi nombre. ¿Y creen ustedes que no los voy a castigar? Al contrario, serán castigados, afirma el Señor Todopoderoso. Tú estás en el 25 todavía. Ah, perdónenme. No, eso sí, eso es una extensión de lo que decretó Jehová que iba a hacer para castigarlos por 70 años. Ustedes pueden leer el capítulo completo. 25. Y es Jeremías 29:10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. ¿Sigo? Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso estaba leyendo. Amén. Daniel. Wow. Cuando comenzamos a leer el capítulo 9. Daniel fue uno de los que fue traídos en el exilio hacia Babilonia, porque esos 70 años fueron
70 años de un castigo que les profetizó el Señor porque estaban siendo idólatras, porque no habían vuelto su corazón a Él. Y en ese exilio, Daniel tenía como algunos 17 años, pero ya cuando está leyendo aquí, ya Daniel tenía cerca de 80 años. ¿Y qué fue lo que notó Daniel en esos versículos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿ok? Cuando el rey Nabucodonosor exilió a los judíos de Jerusalén y los trajo a Babilonia, como ya le dije, era joven. Era joven Daniel. Cuando comenzó todo Ahora él está leyendo esto ya cuando tiene casi 80 años. Ya de anciano. Correcto. Pero ¿saben una cosa? Daniel también tenía acceso al libro de Isaías. Y debe haber sido bien alentador para Daniel leer acerca de un rey que había profetizado Isaías que vendría, que se llamaba Ciro. Ténganme paciencia porque esto va a encajar todo. Ok. Lo importante de esto es que Ciro subió al poder cuando derrocó a Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de Daniel 2? Que hablamos de los diferentes imperios. Exacto, que son 3. ¿verdad? Exacto. Bueno, sí, eran 5. Anyway, desde la esa cabeza clase hasta está los ahí. pies. Sí. Eso está ahí y en algún momento lo vamos a retomar. Pero lo importante, lo que yo quiero hacer hincapié aquí es que Daniel sirvió bajo Nabucodonosor y sirvió bajo Ciro. Sí, porque él tuvo esos dos. Porque Ciro fue, o sea, liderado por Ciro fue que Babilonia cayó, como lo había profetizado, como en el sueño de el que tuvo Nabucodonosor, que se lo explicó Daniel. ¿Ok? El punto aquí es, vemos que Daniel ha servido ya bajo 2 imperios. ¿Ok? Y cuando él estaba leyendo, él estaba bajo el imperio Medo-Persa, que fue el segundo. Estaba la cabeza de oro y venía el imperio Medo-Persa, ahí estaba Irán. Y en ese momento histórico es que toma lugar esta profecía de Daniel 9. ¿Lo estoy diciendo claro? Sí. Ok, muy bien. El rey Ciro jugó un papel súper importante y clave en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y es que generalmente, y perdona que te interrumpa, cuando uno lee la Biblia, como que uno pasa por encima a todos esos reyes, como que uno no le da importancia, sino uno busca como esas cosas como la que leímos. Porque todo lo que quiero es de bienestar para ti. Entonces nos enfocamos en eso, pero se nos olvida la importancia de saber esto sobre es una historia. Esto es una historia y tiene una línea que seguir si queremos entender la profecía, ¿ok? ¿Qué pasó con Ciro? ¿Qué pasó con ese rey que fue profetizado por Isaías? Cuando se escribió Isaías y ahora Jeremías, habían pasado más de 100 años. Y ahí estaba Daniel. Daniel estaba leyendo y dice, ven acá, él se ubicó en el tiempo, él dijo, yo salí en este exilio que está hablando aquí en Jeremías 25. Yo escuché en Isaías porque lo he leído de ese Ciro, ahora yo estoy sirviendo bajo Ciro. ¿Y qué dice? Qué relevante es la profecía. Nosotros nos puede pasar igual que a Daniel. Nosotros hoy en día estudiando las profecías podemos ubicarnos y ver los acontecimientos que están pasando en las noticias, las cosas, las guerras, los rumores de guerra. Nos podemos ubicar en este tiempo y podemos vernos. Este es nuestro tiempo. Exacto. Que fue lo que le pasó a Daniel. Así que Ciro conquistó a Babilonia y eso llevó a ponerle fin a la cautividad de los judíos en Babilonia, o sea, a esos 70 años, porque fue profetizado que ese castigo iba a tardar solo 70 años. Y al leer a Jeremías, él dijo, ya estamos casi al final. Y Ciro fue el que dio un decreto de que los judíos podían regresar a Jerusalén
a reconstruir el segundo templo. Porque el primero lo desbarató Babilonia cuando los conquistó. ¿Ok? Bueno, muy bien. Tenemos que entender que hubieron 3 olas de exilio, de exiliados. Unos salieron, vamos a decir ahora, otros salieron 7 años después, otros salieron 11 años después. Esas 3 olas tardaron 18 años. Y cuando Daniel está leyendo, Daniel está pidiéndole al Señor, Padre, que estos 70 años concluyan con la primera ola que salió. No con la segunda, con la tercera. Diciéndole, Padre, que concluya el castigo 18 años antes. Porque si Jehová hubiera utilizado la última ola, le faltaban todavía 18 años para concluir esos 70 años de cautiverio. Ok. Orando aún, pidiendo perdón por sus pecados y los pecados de su pueblo, aparece el ángel Gabriel. Esa profecía que le da el ángel Gabriel, tenemos que entender que comprende una expansión de 70 semanas, no semanas de días, de años, semanas de años. Acuérdense que ya le habíamos explicado. Todo eso está explicado en una clase anterior. Eran años. Exactamente. Y esos 70 semanas son 70. Son 70 semanas de 7 años que suman 490 años. Exacto. Cuando tú lo lees, uno se complica. No, pero sí lo habíamos explicado bastante bien. Y lo estamos resumiendo de nuevo. Eso es lo único que estamos haciendo. Hermano, ¿por qué si esta profecía se le dio es para el pueblo de Israel? Porque es importante ahora para nosotros. ¿Y quién me explica eso? Porque mucha gente piensa eso, pero ven aquí, si eso es para ellos, ¿qué pito toco yo aquí? Es que no podemos entender el rapto si no entendemos esta profecía, y le voy a explicar por qué. Primero, esta profecía afecta a la humanidad completa, no solamente a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Si usted quiere saber qué se trae Dios en estos tiempos, preste atención a lo que está pasando con el pueblo de Israel y en el Medio Oriente. Hay una teología errónea que se llama la teología del reemplazo, que dice que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia. Eso, si eso fuera cierto, entonces la Biblia no tendría ningún sentido y habría que cambiarla. Y de hecho hay una religión que cree en eso y ellos tienen una Biblia completamente diferente porque si no, no le va a cuadrar. Exacto. ¿Ok? Pero para que cuadre lo que dice las Escrituras, tenemos que entender que Dios no ha reemplazado a Israel. Léase Romanos 11, ¿ok? Ese sigue siendo el pueblo de Dios escogido y Dios le va a ser fiel a las promesas que Él le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob y a David su siervo, ¿ok? Y dice que David se va a volver a sentar, o sea, en el trono, en el milenio, o sea, va a haber un milenio donde Cristo va a ser el rey, pero aleluya, Cristo es un descendiente de David y eso está profetizado. Si Dios terminó con Israel, entonces Cristo no se va a sentar en el trono porque ya Jehová desechó a Israel. Pero como eso es una herejía, sabemos que Cristo se va a sentar en el trono y que Cristo es un descendiente de David
y que así fue profetizado, que un descendiente de David, Jesucristo, se va a sentar en el trono en el milenio. De eso hablaremos en otra ocasión. Volviendo a esta línea de tiempo de 490 años. Esta profecía se divide en 3 periodos. Primer periodo, habla de 7 semanas de año, que eso da 49 años. Segundo periodo, habla de 62 semanas de años, que eso suman 434 años. Tercer periodo, 1 semana de años, que eso suma 7 años. Usted suma 49 más 439 más 7 y le da los 490 años que comprende esa profecía. Exacto. ¿Ok? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo empezaron a correr esos 490 años? Eso comenzó a correr cuando el rey Artajerjes da la orden de que se construyan las murallas, no el templo, porque cuando Artajerjes da esta orden, ya el templo estaba construido, ¿ok? Cuando se construyan las murallas. Eso usted lo encuentra en Nehemías capítulo 2 y capítulo 6. Cuando usted ahora lea a Nehemías, usted va a entender cómo se correlaciona Daniel y la profecía en todo esto. Es uno de los libros más bonitos. Más bonito. Nehemías. Una nota. El libro de Esdras, que ese es otro que explica esto, Exacto. deja claro que el segundo templo se construyó primero que las murallas. Así que léalo en Esdras. Esdras se enfoca en la construcción del templo y Nehemías se enfoca en la construcción de las murallas. Ahora, empiezan a correr estos 490 años cuando el rey Artajerjes da la orden para construir las murallas. El caso es que los 490 años de esta profecía de Daniel empiezan a correr con el decreto de Artajerjes. ¿Ok? En el primer periodo fue que se reconstruyeron las murallas y eso duró, dijimos que era 49 años. ¿Ok? Esas 62 semanas de años que suman 434 años después que se construyeron las murallas, es el periodo que culmina con la entrada del Mesías. Es cuando entra Jesucristo al panorama, cuando le Hosana al hijo de David y las palmas. Ahí empieza a correr esa profecía, ¿ok? Y esas 434 años culminan cuando le quitan la vida al Mesías. Todo esto está en la profecía, léaselo Daniel 9. Le quitan la vida al Mesías. Primer periodo 49, segundo periodo 434, eso suma 483. Y es como si se detuviera el reloj profético en los 483. Faltándole todavía a esta profecía 7 años. Lo que se conoce como la última semana de Daniel, semana de años. Y yo creo que ahí es donde las personas se confunden, porque siguen sumando el tiempo, porque están pensando en un tiempo cronos, y entonces estamos en el 2000, y entonces ahí es donde está, tú sabes, no, pero es que este es un tiempo de silencio, vamos a poner. Una pausa. Es una pausa. Estamos en un tiempo de pausa porque es donde Dios está trabajando con la iglesia. Y a eso iba. Exacto. Faltan todavía una semana a estos 490 años. Y tú tienes razón, bueno que trajiste ese punto. Muchas personas se confunden porque ven acá, desde que se paró el reloj en esta profecía, en los 483 años, hasta hoy han pasado 2000 años. Entonces empiezan que si los 2000, que si en el 2000, que si en el 2025, que si en el 2050. Mira, ahí es donde Dios dice que nadie sabe el tiempo. El tiempo ni la... ¿Cuándo Dios va a parar esta pausa? A eso lo contesta la Escritura. Ahí vamos. Ok. ¿Y quién me explica? ¿Cuándo esto se va a parar? La palabra lo explica y la palabra se explica a sí mismo, se interpreta a sí mismo.
quedamos que a esta profecía de 490 años le faltan 7 años, que es la semana de Daniel, semana de 7 años. ¿Ok? A esa profecía le faltan 7 años para cumplir los 490. ¿Qué estaba haciendo Dios desde esa pausa hasta ahora? Porque esas son cuando yo leo esto, estas son las preguntas que yo me hago y las preguntas obligadas que el lector la se gente debe se hacer. hace. Pero leemos bla, 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 como ella dice, que la palabra va rema, que haga rema nada más. No, la palabra no es para hacer rema nada más, aquí hay una palabra que es para ser interpretada y entendida. ¿Ok? Bueno, pregunto de nuevo. ¿Qué ha estado haciendo Dios desde esa pausa a los 483? Cuando ¿Y se quién paró. me explica? ¿Y quién me puede explicar? Explícame, porque La palabra te lo explica. Pausa que estamos, ¿es como un sueño, dormido No, o qué? ha pasado desde que mataron a Jesucristo y Él ascendió hasta hoy, han pasado 2000 años aproximadamente, ¿ok? La otra pregunta obligada para el que lee tratando de entender es: ¿cuándo se van a cumplir por completo? ¿Cuándo se va a cumplir por completo la profecía de Daniel? Esos 7 años, ¿cuándo van a empezar a correr de nuevo? ¿Ok? Cuando lo que la Biblia explica y los escatólogos y los que estudian la profecía es que esos 7 años van a empezar a correr con el rapto de la iglesia. Ustedes ven por qué le tuve que explicar de nuevo a Daniel 9. Exacto. Con el rapto de la iglesia y cuando se firme un tratado de paz entre los árabes y los israelitas. Usted sabe que todo presidente americano ha tratado y ha abogado porque se firme ese tratado de paz entre estas dos naciones que están en guerra desde los tiempos bíblicos. ¿Y usted sabe por qué están en guerra desde los tiempos bíblicos? Porque Sara no pudo esperar la promesa y trató de ayudar a Dios y le dijo a Abraham que se acostara con su sierva para darle un hijo para que él tuviera descendencia, y de ahí viene Ismael, que es el padre de todos los árabes. Pero 13 años después, cuando Ismael tenía 13 años, ¿quién nace? Isaac. El hijo de la promesa. Y ahora esas dos naciones que tienen un mismo papá y que todavía tienen promesas. Los dos tienen promesas diferentes. Los dos tienen promesas diferentes. Completamente diferentes. Pero aquí nos estamos enfocando en la promesa. ¿Cuál era la promesa? En ti van a haber muchas naciones. De ti van a salir un Mesías, Cristo. Esa fue la promesa. ¿Ok? Por Sara no esperar, estamos donde estamos. Sin embargo, Sara está... por Abraham. Y por Abraham. Aceptarlo. ¿Sí? Se va a ponerle a Abraham también no, ahí. No, definitivamente. No vamos a poner a Sara toda la culpa para Sara. De hecho, en las Escrituras Dios siempre le pide razones al hombre, no a la mujer. Porque cuando a ti te dan el título de sacerdote, pues tú tienes unas responsabilidades, ¿verdad? Pero eso no está aquí ni allá. El asunto es que... Búsqueme Dios. Que Sara le dijo, ¿sabes qué? Yo lo hice. En otras palabras, ella le dijo a Abraham que Dios que juzgue las razones de mi corazón por haberlo hecho. ¿Ves? Porque ella le pidió al final que hubieron ahí unos problemas y le dijo, despídete a la criada, sácala. Pero eso es un paréntesis. Sí. Volviendo al tema, estas dos naciones están en guerra. Cuando se firme un tratado de paz y cuando la iglesia sea levantada, empiezan a correr esos 7 años. ¿Ok? Existen muchas interpretaciones acerca de los acontecimientos de los últimos días. Esta página tiene una posición y nosotras se las vamos a explicar. ¿Ok? Pero antes de eso, yo quiero explicar también que al único que Dios le dio
la revelación acerca del rapto fue a Pablo. Y eso lo podemos encontrar, si me haces el favor y me lees, a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Sí. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ve que ahí está hablando del rapto y de la venida de Cristo. Y esto trae confusión, porque vemos aquí que está hablando de la venida de Cristo, pero después vemos en Apocalipsis que Cristo va a volver y que va a poner los pies en el monte de Olivo otra vez. O sea, estamos hablando de dos venidas de Cristo que faltan. Una cuando Él viene y arrebata a la iglesia en las nubes. Él no va a poner sus pies. Él nos viene a buscar y nos va a tomar. Y esto me acuerda a Juan 14 cuando Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y os tomaré a mí mismo para donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús le estaba hablando ahí a los discípulos del rapto y la gente tampoco se da cuenta de eso, ¿ok? Eso es con referencia al rapto. Mucha gente cree que el muerto se muere y se queda ahí por 2000 años hasta que sea resucitado. No, la Biblia no enseña que el alma duerme, pero eso es otra clase. Aquí lo que queremos que quede en su mente en este momento es que este versículo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, está hablando de el rapto. Ahora léeme por favor a Primera de Corintios. Ay, se me fue la cita. ¿Yo te la dije completa o no? Primera de Corintios. ¿Te la di completa o no? No. Ay, santo, qué blooper. Esto es un blooper, pero ahora se las voy a conseguir, ¿ok? Ajá. Es Primera de Corintios 15, 51 al 52. Okay. La resurrección de los muertos. Esa es otra, Pablo hablando también de lo mismo, del rapto. ¿Qué dice ahí? Del 52, ¿verdad? Primera de 15. Del 51 al 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. ¿Misterio? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Esos son los dos versículos que más se citan hablando del rapto. Pero hay otros muchos versículos también. Por ejemplo, Jesucristo fue raptado al cielo. Cuando Él ascendió, eso fue un rapto. Cuando Elías
en el carro de fuego. Eso fue un rapto. Pablo, él dijo que fue al tercer cielo. Él dice, si estaba dormido no sé, si fue Estaba la carne no sé, despierto. yo no sé. Eso fue un rapto. Que hay Felipe. cosas que él no puede explicar ni puede decir Exacto. porque no ha tenido la autoridad para hacerlo. Exacto, O el Felipe, permiso. que fue transportado de un lugar allá a enseñarle al eunuco. Y después que le enseñó al eunuco, fue traspuesto de nuevo. O sea, que en la Biblia, Enoc, que anduvo con Dios. O sea, anduvo con Dios y eso es lo que se sabe. Que, exacto. Que desapareció. Hay muchos tipos que hablan, o ejemplos acerca del rapto. Ahora ya estamos llegando desde Daniel 9 al rapto. Esos versículos hablan del rapto. El rapto es una doctrina que la Biblia enseña, pero que no muchos pastores enseñan. Hay pastores que la niegan. Gracias a Dios que hay muchísimos más que las están enseñando. David Jeremiah, Jeremías. Hay muchos pastores que las están enseñando. Hagee, pero Hagee es un poquito controversial porque él es muy nacionalista. Él es un poquito cristianismo nacionalista. Ese yo no lo recomiendo mucho. El pastor Lauren de North Carolina. Muchos más. Otro que yo sigo que ahora se me escapa el nombre. Guzik. David Guzik. E inclusive hasta el pastor Armando Andusi. O sea, hay muchos que Dios está levantando para hablar del rapto. El rapto es la doctrina bíblica que enseña que los creyentes, o sea, la iglesia de Cristo, que no es una iglesia denominacional. La iglesia es un cuerpo espiritual. ¿Ok? Y esta doctrina enseña que la iglesia de Cristo será levantado súbitamente para encontrarse con Jesús en las nubes antes que se desate la ira de Dios sobre el mundo y sobre toda impiedad. ¿Ok? Apocalipsis llama a estos últimos 7 años los problemas de Jacob. Van a pasar cosas que nosotros jamás, que la humanidad jamás ha experimentado. Será un tiempo terrible como nunca antes se ha vivido. Pero como la iglesia no está puesta para juicio ni condenación, por eso va a ser raptadas, ¿ok? Existen 3 posiciones respecto al rapto de la iglesia. Una es que va a ser, está la pre, mid y post. Pre es que la iglesia se va antes de que comiencen esos 7 años. La mid es que nos vamos que la iglesia se va a los 3 años y medio. Y la post es que la iglesia pasa por la tribulación. Y se va casi antes de la segunda medida. Exactamente. Y eso es lo que estaremos explicando la semana que viene en probablemente un par de clases. Sí. Nuestra posición es que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, o sea, antes de que comiencen a correr esos 7 años. Nosotros vamos a enseñarle las 3 posturas y usted concluye y escoge la que más le convenza. Pero la nuestra es que nos vamos antes de la gran tribulación. Así que, hermanos. Ahora, 2 preguntas. Sí. ¿Quién me puede explicar? Quiere decir que este tiempo, en que es un lapso, ¿qué está ocurriendo? Tú dices en este tiempo que estamos nosotros ahora. Desde que paró el reloj cronológico los 483 años hasta ahora. Este es lo que se conoce como la dispensación de la gracia, la iglesia. Exacto. La dispensación de la gracia. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Y es un tiempo donde está lidiando, trabajando, bregando Dios con la iglesia. Y pareciera que Dios tiene apartado a los judíos. Y por eso de Israel, mucha gente piensa que Dios los descartó. No, esto es una pausa
porque cuando la iglesia se vaya, entonces Jehová Dios se va a volver a concentrar en su pueblo. Y durante esos 7 años que la gente le tiene mucho miedo, va a haber mucha gente salva. Y los judíos van a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y dice que van a llorar amargamente porque crucificaron al Mesías. Estos 7 años es el tiempo de Dios para los judíos. Y tiene que pasar primero que la iglesia tiene que ser raptada para que toda la atención de Dios esté sobre los judíos, para que Él complete todas las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Tienes alguna otra pregunta? Y entonces, si el hermano se está preguntando, o la hermana que está viéndonos, ¿cómo tengo que hacer yo para que sea parte de ese rapto? ¿Qué tengo que hacer? Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no quiere ser parte de la ira de Dios, entonces acepte a Jesucristo como su Salvador. Si usted dice, yo me convierto después, mañana, este es el tiempo, los tiempos apremian. Los tiempos el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. El tiempo que Dios te está dando para que tú aceptes a Jesucristo y para que todos unidos entonces podamos irnos. Correcto. En este proceso de rapto. Porque aunque van a haber gente salva en esos años, pero si en van este a perder la vida porque primero que te vas a tener que marcar para poder comprar. Y dice la Escritura que el que se marque, eso es adoración al anticristo. En otro momento vamos a hablar del anticristo, de la Trinidad satánica, de todo eso vamos a hablar después porque ya eso es adentrándonos a Apocalipsis. Ahora nosotros nos estamos concentrando en el rapto y no queremos bombardearlos con mucho. Así que ustedes ven cómo explica Daniel 9 y entendiendo Daniel 9 caemos a cuándo es que va a comenzar la gran tribulación y qué va a pasar con la iglesia antes de la gran tribulación. Ese es nuestro propósito para las próximas clases, hablar del rapto. Y no se las pierda. Mire, ya sabe, suscríbase para que usted pueda recibir estas clases, denle like, háganos comentarios que gustosamente estudiamos. Lo que no sabemos lo buscamos. Y pues le contestamos. Claro. Así que le agradecemos este tiempito que está con nosotros. Sí, muchas gracias. Los bendecimos. Amén. Y esperemos entonces, nos vemos el próximo domingo y que esta clase haya sido de bendición, repaso para su vida. Y si todavía tiene dudas, pues mira, vaya a las clases anteriores. Ahí también está muy bien explicado. Amén. Así que Dios me los bendice. Hasta luego. Amén.